Al avanzar nuestro estudio del texto en griego de Romanos, empezamos a enfrentar desafíos mayores en el análisis de la gramática, así que espero que el Señor nos ayude a poder perseverar en este estudio. Ahora aquí tenemos el texto, los versículos 9 y 10, donde Pablo dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. Ahora, aquí tenemos el texto en la Reina Valera. Veamos el texto en griego, en primer lugar, versículo 9. Vamos a leerlo. Martus gar mu estin jotheos, ho latreuo en to pneumatimo, en to evangeliu tu huiu autu, hos adieleiptos mneian humon poiu umai. Ahora, en términos generales, vamos a estudiar más adelante. Pablo dice, eh, Dios es mi testigo, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Como yo hago mención o recuerdo constantemente de ustedes. Y versículo 10, pantote epi ton proseuchon mu deomenos, eipos ede pote euo docesomai ento celemati tu theu elthein pros humas. Y esto es el verbo implorando, un participio implorando, y los adverbios siempre sobre literalmente mis oraciones. Si quizá ahora, adverbios, el verbo tenga un buen viaje, quizás ahora por fin, y este buen viaje que sea eh, aquí por la voluntad de Dios. Ir es el infinitivo auristo, ir a ustedes o para ir a ustedes. Ahora, en primer lugar, vemos como Pablo llama a Dios a ser testigo de sus oraciones. Aquí tenemos esta primera frase, el verbo estin, el sujeto, caso nominativo, jotheos. Interesante, aquí también tenemos martus en el nominativo. Vamos a explicar eso un momento, ¿ya? Testigo, eh, mi testigo, genitivo, mi testigo. Ahora, el análisis. El verbo principal, aquí, estin, este verbo, es en tiempo presente, la tercera persona singular del verbo aimi, ser o estar. Cuando buscamos un sujeto, el caso nominativo, aquí encontramos que hay dos, el caso nominativo, martus y theos. ¿Ya? Theos aquí, nominativo masculino singular con su artículo, y aquí sin el artículo, pero también nominativo masculino singular, martus, testigo. Ahora, recordemos que el verbo ser es diferente de otros verbos que normalmente llevan un complemento directo, porque este verbo ser no lleva el acusativo, simplemente porque no es una acción, es como una definición. Ahora, en griego hay una situación interesante aquí, porque al no tener un complemento directo en el acusativo, tenemos en efecto dos sujetos, dos sustantivos en el caso nominativo. Ahora, cuando el orden de las palabras no es importante, ambos sustantivos en griego pueden llevar el artículo. Pensemos una oración como Alex es mi vecino.
o mi vecino es Alex. No importa en qué orden lo pones, el sentido es igual. En griego, cuando el orden eh, no es relevante, no cambia, entonces puedes poner el artículo antes de ambos sustantivos. En griego sería el Alex es el vecino mío. Pero cuando en griego queremos solo tener cierta orden que se lea en cierto sentido, lo que vamos a llamar el sujeto lleva el artículo. Por ejemplo, una frase en español, Alex es peruano. Es muy diferente decir peruano es Alex, el peruano es Alex. Porque Alex es peruano es una afirmación de qué nacionalidad es Alex. Pero cuando decimos el peruano es Alex, entonces estamos dando a entender entre varias personas con diferentes nacionalidades, el que es peruano es Alex. Así que ahora el orden es diferente, cambia el sentido. Una cosa es decir Alex es peruano, una cosa muy diferente es decir el peruano es Alex. Así que en griego, lo que tenemos aquí en Romanos 1:9, el artículo va con theos. Ho theos estin martus. Y esto se tiene que leer, Dios es testigo de mí. ¿Ok? Así que cuando queremos leerlo en ese sentido, y solo en ese sentido, Dios es testigo de mí, entonces colocamos el artículo con theos, que lo vamos a leer primero, y martus se adelanta, viene primero, pero sin el artículo. Lo importante no es tanto si va adelante o no, es que no tiene el artículo. De esa manera, esta oración tiene que leerse, Dios es mi testigo. No podemos leerlo, mi testigo es Dios. Ahora, para que ustedes vean, si vamos a 1 de Juan, capítulo 1 y el versículo 5, tenemos esta afirmación de Juan, Dios es luz. Así que noten, ¿por qué leemos Dios es luz? Joseos, nominativo, fos, luz, también nominativo. Y el verbo estin. Así que, ¿cómo saber cómo leerlo? ¿Es la luz es Dios o Dios es la luz? Bueno, para que lo leamos, Dios es luz, ponemos el artículo antes del sustantivo que actúa como el sujeto y el complemento en ese sentido va sin el artículo. Dios es luz. Tenemos algo parecido en el caso muy, muy famoso, Juan 1, versículo 1. Kai theos gen hologos. Noten theos, nominativo masculino singular, logos, nominativo masculino singular. Gen, es una forma del verbo estin, ¿ok? El imperfecto de Amy, el verbo ser. Entonces, ¿cómo leemos esto? Leemos esto, eh, leemos esto, eh, el logos, la palabra era Dios y la palabra era Dios. Sabrán ustedes que los testigos de Jehová argumentan de cómo Theos no tiene el artículo definido, ellos lo traducen y el verbo era un Dios, pero traducirlo de esa manera es pasar por alto la gramática griega. Esta es la forma que se escribe cuando se quiere leer el verbo era Dios. ¿Qué es lo que Juan quiere decir? Juan no estaba diciendo que Dios era el verbo, porque aparte del verbo, en Dios
está el Padre y el Espíritu Santo. Juan no quiere decir Dios era el Verbo. Juan quiere decir el Verbo era Dios. Y porque quiere decir eso, Dios va sin el artículo definido. No tiene nada que ver, como dicen los testigos, que está hablando de que Logos era un Dios. Por eso, hermanos, es importante dominar la gramática griega para poder contestar preguntas que se hacen al texto en griego. Ahora, aquí vemos a Pablo llamando a Dios como testigo de sus oraciones. Esto es lo que leemos aquí. ¿Ya? Dios, Jotheos, Estin, es testigo de mí. Ahora, antes de continuar, él se distrae, entre comillas, para decir algo importante acerca de Dios y su persona, que explicará por qué ora de la manera que lo hace. Ahora noten por qué digo esto. Porque nuevamente uno pensaría que Pablo decir, Dios es mi testigo, que yo hago mención de ustedes constantemente en mis oraciones. Pero noten que entre el llamar a ser testigo, esta frase aquí, y el testimonio de Dios, hay esta larga frase, ho latreuo en to pneumatimu, en to evangelio tu huio auto. Esa frase tiene que ver con Dios. Pablo, al hablar de Dios, una característica de Pablo es cuando Pablo menciona a Cristo o Dios, muchas veces se emociona, humanamente hablando, la emoción le gana y él siente que tiene que decir algo acerca de este Dios. En este caso, él se distrae o se detiene para decir algo importante acerca de Dios, quien es su testigo. Y esta explicación nos va a ayudar a entender por qué ora de la manera que lo hace. Él ora siempre, constantemente, queriendo hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo sirve a Dios. Y Pablo dice, yo sirvo a Dios en dos maneras, en mi espíritu y también en el evangelio de su Hijo. Miren aquí estas dos frases, a quien sirvo en mi espíritu y luego en otra vez el evangelio de su Hijo. En primer lugar, entonces tenemos aquí el servicio de Pablo a Dios en espíritu. Ahora aquí tenemos la preposición en. Si chequeamos otra vez la tabla de preposiciones, vemos que en lleva el caso dativo. Así que aquí tenemos en seguido por espíritu en caso dativo, dativo neutro singular, porque espíritu es una palabra con género neutro, y el artículo también, el dativo neutro singular. Así que Pablo sirve en espíritu y aquí un pronombre personal, caso genitivo, indicando posesión. Es el espíritu de mí, que me pertenece a mí. Ahora, ¿cómo interpretamos esta preposición en? ¿Es locativo? Pablo está hablando del lugar o el ambiente en que sirve a Dios, que lo hace en el ambiente de su espíritu. ¿O es un en instrumental, que Pablo sirve a Dios eh, con su espíritu como un instrumento? ¿Cuál es el sentido de en aquí? Es la pregunta que hay que contestar. Ahora, el verbo principal es latreuo, ¿ok? Este verbo aquí, latreuo, primera persona singular en la voz activa, el tiempo presente indicativo. Ahora, noten que no tiene un complemento directo, ¿ok? Si miramos esta oración, no tiene un complemento directo en
no tiene ni nominativo ni acusativo, ¿no es cierto? Solo el dativo. Ahora, ¿por qué? Ahora, no tiene un complemento directo el caso acusativo por ser un verbo intransitivo. Ahora, verbos pueden ser transitivos o intransitivos. Un verbo transitivo es un verbo que sí o sí tiene que llevar un complemento directo, porque sin el complemento directo no se entiende bien. Por ejemplo, yo pateo y necesita un complemento directo. Yo pateo la puerta, pateo la pelota, pateo el aire, lo que sea, pero no puedo decir yo pateo nomás. Es un verbo transitivo, patear, que requiere un complemento directo. Pero hay verbos intransitivos que no requieren un complemento directo. En este caso, la treguo, servir, yo sirvo. Sirvo, Dios es el objeto indirecto, el complemento indirecto. No tiene un complemento directo en el caso acusativo. Es decir, Pablo no expresa qué es lo que sirve. Podría llevar un acusativo si pone, por ejemplo, yo sirvo el pan sobre la mesa. El pan sería el complemento directo. ¿Qué estoy sirviendo? Pero Pablo aquí no expresa lo que le está sirviendo. Él expresa a quién sirve a Dios y él expresa cómo sirve en mi espíritu, en el Evangelio. Ahora, él expresa lo primero, es decir, a quién sirve con el pronombre relativo ho. Aquí tenemos este pronombre relativo a quién. El caso dativo porque es el objeto indirecto. Así que yo sirvo a quién, a Dios, en espíritu. Ahora, el caso dativo indica que es el complemento indirecto y en este caso ho es masculino singular porque se refiere al antecedente theos. Así que noten aquí, ho es masculino singular. ¿Por qué es masculino singular? Porque se refiere a Dios, de quien Pablo está hablando, versículo 9. Dios es mi testigo. ¿A quién? El quién se refiere a Dios, porque Dios es masculino singular, el pronombre relativo, quien, jo, también es masculino singular. Ahora, el cómo sirve está expresado en la frase que empieza con la preposición en. Ya hemos mencionado, esta preposición lleva el caso dativo. Ante la pregunta, ¿es el en instrumental para traducir con o por? ¿O es locativo para traducir en? Ahora, la Reina Valera traduce en forma locativa. Testigo es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Pero otras versiones lo interpretan en una forma instrumental, la preposición en como instrumental. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy y la nueva traducción viviente traduce con todo mi corazón, cambiando espíritu a corazón, interpretando espíritu como corazón. Pero la clave es con. La NBI y la palabra Dios para todos traduce de corazón. Pero en estos cuatro casos, las versiones están tomando la preposición en como instrumental. ¿Cómo Pablo sirve a Dios? Con su corazón o de todo corazón. Es solo la Reina Valera que toma en el sentido locativo. Eso para que reflexionemos. Ahora, en segundo lugar, hay otra preposición en que tiene que ver con el servicio de Pablo a Dios en el Evangelio. Así que la segunda frase con en, preposición en, to evangelio, tu, huiu, autu. Otra vez, como hemos visto, preposición en lleva el caso dativo. El Evangelio también es neutro, así que dativo, neutro, singular en el Evangelio. Ahora, ¿qué más dice del Evangelio?
del Hijo, porque genitivo, tú, cuyo es genitivo, perteneciente, entonces el Evangelio que pertenece al Hijo, acerca del Hijo. Y a la vez, este Hijo también lleva el pronombre personal autu en genitivo masculino, la tercera persona singular, en de su Hijo, el Hijo suyo. Y este tiene referencia, obviamente, a Dios, que es a quien Pablo apela para ser testigo. Así que Pablo sirve con su espíritu y él sirve en el evangelio del Hijo suyo, el Hijo de Dios. Ahora, otra vez la pregunta aquí es la preposición en instrumental con o locativo. ¿Es que Pablo sirve a Dios con el evangelio de su Hijo? ¿Es lo que Pablo está diciendo? ¿Yo voy sirviendo, repartiendo el evangelio? ¿O yo sirvo a Dios en el ambiente de todo este mensaje de buenas noticias? Me parece que es más factible que aquí el segundo en sea locativo, tal como está en la Reina Valera, en el Evangelio y en la gran mayoría de las versiones. Pero hay dos cosas para notar aquí. En estas dos frases, cada una empieza con la preposición en. Eh, bueno, antes de llegar a eso, el versículo 1, noten lo que Pablo dice en Romanos 1:1, el evangelio de quién es. El evangelio es de Dios. Ahora en versículo 9, Pablo dice que el evangelio es de su Hijo. ¿Cómo reconciliamos eso? Bueno, en primer lugar, versículo 1, el evangelio es de Dios porque origina en Dios, como Pablo dice en versículo 2, que él había prometido antes, ahí está el origen, por sus profetas. Pero en versículo 9, el evangelio es del Hijo porque el Hijo es el tema central del evangelio. Es el evangelio acerca del Hijo. El pronombre auto, ya mencionado, se refiere a Dios, a quien Pablo llama como testigo, pero aquí estas dos frases que empiezan con en tienen dos énfasis muy diferentes. Si lo miramos otra vez. Aquí están las dos frases. A quien sirvo en el Espíritu, y noten el pronombre personal mu hablando de Pablo. Así que Pablo dice, yo sirvo a Dios con un aspecto humano, en mi espíritu, con mi espíritu. Pero sirve también con un aspecto divino. El evangelio, que no es mi evangelio, es el evangelio del Hijo suyo, de Dios. Así que de esa manera, el apóstol Pablo usa frases que enfatizan dos aspectos de su servicio. En primer lugar, él tiene un servicio enfocado en Pablo mismo, en su espíritu, él sirve, y en segundo lugar, un servicio que tiene que ver con Cristo, porque es el Evangelio acerca de Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, habiendo aclarado este tema del servicio a Dios, Pablo ahora pasa al tema del testimonio. Pablo está llamando a Dios como testigo. Ahora, ¿testigo de qué? En esta frase, él lo explica. Hos adialeptos mneian humon poiumai. Ahora, el verbo aquí es poiumai, yo hago, primera persona singular, es tiempo presente en la voz media de poieo. ¿Ok? Em, Aquí está el acusativo, que es el complemento directo. No hay un, no hay un sustantivo en caso nominativo, así que el sujeto debe estar implícito y el sujeto es Pablo. Pablo es el que hace. ¿Qué hace Pablo? Hace neian. Él hace mención.
Ahora hay un adverbio aquí. Estas dos palabras hos adialectos son adverbios, pueden notar aquí adverbios, que complementan el verbo hacer. ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo incesamente yo hago mención? Y ahora de ustedes, pronombre personal genitivo perteneciente a los de Roma. ¿Ya? Él hace mención de ellos. Así que aquí, para recalcar el análisis, el verbo poiuomai, primera persona singular, de poieo, hacer, no hay un sustantivo en caso nominativo, así que el sujeto del verbo no está expresado. Por ser el verbo en la primera persona singular, el sujeto tiene que ser Pablo. Pablo es el que está hablando en versículo 9. El complemento directo es neian porque está en el caso acusativo. Viene de la palabra neia, que significa recuerdo, memoria o mención. Y las primeras dos palabras son adverbios que complementan el verbo. Ahora, una cosa aquí para notar, las palabras siempre en mis oraciones son parte del versículo 10 en griego. En la Reina Valera, el versículo 9 termina siempre en mis oraciones. Pero esas palabras no están en el texto en griego en versículo 9, están en el versículo 10. Y por eso cuando comparan otras versiones en español, van a encontrar que estas palabras siempre en mis oraciones están en el versículo 10 de otras versiones. Esto tiene que ver más que nada con la interpretación de lo que Pablo está diciendo. ¿Ya? Hay dos formas de leer lo que Pablo está diciendo. Según la Reina Valera, lo que Pablo está diciendo es que Dios, él está llamando a Dios para ser testigo de que Pablo sin cesar hace mención de ellos siempre en sus oraciones rogando. O sea, él está diciendo que cada vez que él ora, él siempre ora por un viaje a Roma. Pero otras personas, otras interpretaciones es que sin cesar hago mención de ustedes. Es decir, él siempre se acuerda de los creyentes en Roma cuando ora. Y luego, punto aparte, rogando en mis oraciones que de alguna manera tenga un próspero viaje para ir a ustedes. En otras palabras, algunos piensan como Pablo no estaría siempre orando por su viaje a Roma. Tratan de separar los adverbios. Otros prefieren que decir que Pablo siempre ora por los creyentes en Roma y luego, punto aparte, él ruega en sus oraciones por el viaje a Roma. Son dos interpretaciones lo que Pablo está diciendo y por eso la puntuación y la distribución de las palabras en español varía un poco del griego. Bueno, eso para comparar, leer las otras versiones. Aquí está el texto en griego, el versículo 10. Pantote epi ton proseuchon mu deómenos, siempre rogando en mis oraciones. Ei pos ede pote eudocesomai. Si quizás ahora por fin tenga un buen viaje. Entocelemati tu theu en la voluntad de Dios, el thein pros humas, ir hacia vosotros. Aquí tenemos la oración de Pablo. ¿Cómo ora Pablo? Bueno, Pablo dice y usa aquí un participio de ómenos, es un participio presente en la voz media o pasiva en el caso nominativo masculino singular, ¿ya? Rogando, tiempo presente, rogando. Ahora, ¿cómo ruega? Aquí el adverbio, pantote, siempre, es como Pablo ruega.
¿ok? Y él ruega, y una expresión aquí extraña, epi ton proseujo mu, literalmente sobre las oraciones de mí. Ahora, de mí aquí, genitivo, primera persona singular, se refiere a Pablo. Este pronombre mu se refiere a Pablo. Ahora, en español, diríamos en mis oraciones, porque el pronombre mi sería condicionado por el plural de las oraciones. Así es en español, pero no es así en griego. En griego, el pronombre va a ser singular si se refiere al sujeto en singular. Como Pablo es singular, entonces el pronombre en griego va a ser singular. ¿Ok? Ahí hay una diferencia gramática del español. Ahora, en realidad, toda esta frase, rogando siempre sobre mis oraciones, es en realidad una frase adverbial. ¿Por qué digo adverbial? Porque complementa la acción de Pablo de hacer mención, versículo 9. El verbo principal ahí es hago mención. Esta frase es una frase con un participio. Y ahora noten, el participio de ómenos no tiene el artículo. Así que cuando el participio no lleva el artículo, el énfasis está sobre el aspecto verbal del participio y por lo tanto hace que toda la frase sea adverbial, un adverbio para complementar el verbo principal, hacer mención. ¿Ok? Este es el análisis del participio y la forma singular es Pablo quien está rogando. Pantote, un adverbio, señala cómo Pablo ruega, ruega siempre. Ahora, lo extraño aquí es esta preposición epi, ¿ya? Porque en español diríamos rogando en mis oraciones. Usaríamos la preposición en español en. Pero aquí en griego, Pablo usa esta expresión epi, que es un poco extraña, porque epi como preposición significa sobre. Aquí está la preposición epi, significa sobre algo. ¿Qué sentido tiene decir sobre oraciones? Ahora, es una construcción paulina. Si miramos en Efesios 1:16, en Primera Tesalonicenses 1:2 y en Filemón 4, vamos a ver exactamente la misma construcción. Epi, ton, proseujon, mu, en mis oraciones. Ahora aquí tenemos epi con el genitivo. Noten, el sustantivo oraciones es genitivo, femenino, plural, porque la palabra oración es femenina en griego, ¿ok? No es oración singular, sino plural oraciones, pero con el genitivo, esta preposición tiene el sentido sobre la ocasión de mis oraciones. Cada ocasión, tomando este círculo aquí como una ocasión de la oración de Pablo y siempre sobre esa ocasión de la oración Pablo ora. Pero otro comentarista sugiere que es sobre el tiempo de mis oraciones, tomando este círculo como hablando de tiempo. ¿Ya? No importa si lo tomamos como el tiempo de las oraciones de Pablo o la ocasión de la oración de Pablo, lo que Pablo está diciendo es sobre, en español sería en, pero aquí tenemos este concepto extraño en griego, sobre la ocasión, él está siempre orando. Ahora, ¿cuál es la petición específica de Pablo? La oración está en esta frase, y aquí ubicamos el verbo en primer lugar, eu do thesomai. Es primera persona singular en el futuro, pero en la voz pasiva. Ya interesante, voz pasiva.
Ahora, noten otra vez que no hay un sustantivo en el caso nominativo, así que hay que suponer que el sujeto es Pablo, primera persona singular, es el viaje de Pablo. No hay un acusativo, no es, no tiene un complemento directo de viaje. Lo que tenemos son adverbios, tres adverbios, quizá ahora por fin, que complementa este buen viaje y luego la preposición en, otra vez, en la voluntad de Dios. En lleva dativo, caso dativo, otra vez es locativo o instrumental. ¿Es en la voluntad de Dios, en el ambiente de la voluntad de Dios o es instrumental? Por la voluntad de Dios. Más factible que sea por, como está en esta traducción del interlineal, por la voluntad de Dios. Bueno, ahí está el análisis de esta frase en griego, ¿ok? Noten tres palabras, adverbios. Ahora, ¿por qué Pablo usa tres adverbios? Pos, ede, pote. Quizá, ahora, por fin, si sentimos, tratamos de sentir, saborear esos adverbios, apuntan a lo difícil que le fue para Pablo organizar este viaje a Roma. Quizá viaje, ahora pueda viajar, por fin. ¿Ya? Tres adverbios indicando lo difícil que fue para Pablo eh, realizar este viaje a Roma. Ahora, ¿cuál es el factor determinante en esta oración de Pablo y el viaje que él quiere? Bueno, antes de eso, notar el caso de la voz pasiva. Ahora, si el viaje, odoo, viajar bien, bien, jodos es camino, así que odo es buen camino o buen viaje, aquí viajar bien. En la voz activa, el sentido sería yo viajaré bien, pero aquí es la voz pasiva. Así que el sentido es yo tendré un bien viaje, algo que se le hará a Pablo. Pablo no es el agente, sino se hace una acción sobre él. Tener un buen viaje es el sentir de la voz pasiva en este caso. Ahora, Pablo está orando para que este viaje sea por la voluntad de Dios. Este es clave para el apóstol Pablo. ¿Ok? Está en caso dativo, porque la preposición en lo exige, por la voluntad de Dios. Genitivo de pertenencia es la voluntad que pertenece a Dios. Eh, Ahora, aquí tenemos el destino del viaje. El thein pros humas. El thein es un infinitivo en la voz activa, ¿ok? Un auristo. La N significa infinitivo, a auristo es el auristo infinitivo en la voz activa de erhomai. ¿Ya? Este verbo tan irregular y el auristo infinitivo, el thein, y luego la preposición pros, humas. Esta preposición, ¿qué significa? Aquí está pros, ¿ok? Pros significa hacia, ¿ya? Roma, si tomamos el círculo como Roma es el destino, Pablo quiere un buen viaje pros, hacia Roma, pros más el acusativo. Por eso el pronombre personal está en el acusativo. No es tanto, interesante, no es tanto que Pablo quiere un viaje hacia Roma, sino hacia ustedes. Lo que le importa a Pablo son los creyentes en Roma. Así que Pablo está pidiendo un próspero viaje para ir no explícitamente a Roma, sino para ir hacia ustedes. Segunda persona plural, ustedes, ¿ok? Está en el acusativo porque la preposición pros lleva el acusativo.
Bueno, ahí tenemos el análisis detallado para que lo puedan leer y confirmar lo que acabamos de decir. Bueno, pueden ver que estos dos versículos, poco más complejo, la gramática, espero que esta pequeña clase les ayude a ir manejando mejor el texto en griego, quizás tiene que verlo, escucharlo por segunda vez, quizás consultar algún texto en griego que pueden tener, pero pidamos a Dios que nos ayude a buscar la excelencia en nuestro manejo del texto en griego para poder luego predicar. Confieso que no había preparado un bosquejo homilético. La estructura indicaría que en primer lugar, Pablo llama a Dios como testigo. ¿Y por qué lo llama como testigo? Bueno, porque Pablo sirve a Dios. ¿Cómo lo sirve? Con todo su espíritu y lo sirve en el ambiente de esta buena noticia acerca del Hijo de Dios, es el tema central. Ahora, segundo punto. ¿Cuál es el testimonio que Pablo está pidiendo de Dios? El testimonio que Dios confirme la oración de Pablo. ¿Cómo ora Pablo? Pablo está orando sin cesar. Está orando siempre por los creyentes en Roma, en primer lugar. Y en segundo lugar, también está orando para que pueda llegar a ellos, tener un próspero viaje. Él ha querido, ha sido muy difícil planificar el viaje, por eso no está seguro, no será la voluntad de Dios, y él está pidiendo que Dios le permita hacer este viaje para llegar hasta ellos. ¿Por qué Pablo está tan deseoso de ir? Lo vamos a ver en los versículos 11 en adelante que estudiaremos en las siguientes clases. ¿Ok? Hasta la siguiente clase. Que Dios lo bendiga, hermanos.